Buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, Iglesia del Señor, parte de ella que sé que van a escuchar este mensaje que el Señor tiene en estos tiempos para alentarnos, ¿cierto? Como iglesia, para poder instruirnos en su palabra, y hoy día tenemos un buen consejo en su palabra, amén. Quiero que así como impactó esta palabra mi vida, quiero también que impacte, ¿cierto? Poderosamente, sanamente, ¿verdad? También su vida espiritual en este día. Yo creo que también es tiempo, ¿cierto? De poder alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, y qué mejor, ¿cierto?, el alimento que es esta, ¿verdad?, la palabra del Señor. Por eso hoy día le invito una vez más a tomar nota, ¿cierto?, como cada estudio lo hacemos, de los versículos de la palabra que va a ser entregada. Allí, ¿verdad?, use un lapicito, use una hoja, una nota de apunte, ¿verdad?, un cuaderno, para poder después también nuevamente saborear lo que la palabra del Señor nos entrega en esta tarde. Amén. Esta palabra se encuentra en Lucas capítulo 24. Vamos a leer del 13 al 21. Amén. Es un relato maravilloso en donde hay dos personajes, ¿cierto?, bíblicos. Hay dos varones que van caminando en este camino hacia la aldea llamada Emaús. Usted después va a leer con calma, ¿verdad?, la palabra del Señor. Y para hacer una introducción quisiera llevarle a que usted pudiera recordar, ¿cierto?, este pasaje de la Biblia que dice y habla, ¿cierto?, de estos dos varones que van pasando, ¿cierto?, esta travesía en este camino hacia Emaús. Ellos habían vivido, ¿cierto?, un acto de amor maravilloso que fue la muerte, ¿verdad?, de Cristo. Y quiero leer y darle lectura en el nombre del Señor. Amén. Lucas capítulo 24, del 13 en adelante, dice así la palabra del Señor. Amén. He aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Amén. Mas los ojos de ellos estaban velados, para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Les preguntó Jesús a estos dos varones. Amén. Respondiendo inmediatamente uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces Jesús les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, responden estos varones y dicen, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que ha acontecido todas estas cosas. Amén. Hoy día quisiera, hermanos amados, llevarlo a esta palabra, a este mensaje de esperanza. El título de este tema de hoy es Caminando con Esperanza. En este tiempo, cierto, que hemos dicho en más de varios estudios, cierto, que hemos estado tratando, siempre, cierto, en este tiempo de pandemia hemos vivido momentos tristes, cierto, momentos de desesperanza, de angustia, y yo creo que este relato bíblico tiene mucho que ver, cierto, con el tiempo que estamos viviendo. Dicen que estos varones iban hacia una aldea llamada Emaús. Yo creo que este camino de Emaús, cada uno de nosotros lo hemos estado viviendo, ¿verdad? Es un camino, cierto, de desconsuelo, un camino de tristeza. Estos varones habían estado allí, cierto, en la crucifixión de nuestro Cristo, pero ellos no vieron, cierto, la resurrección de Jesús. Es un tiempo, cierto, para meditar. Dice también la palabra del Señor que sus ojos estaban velados. Yo creo que hay mucha iglesia de Dios, hay mucho pueblo de Dios que en estos tiempos también, cierto, por los problemas, por el temor, han sido sus ojos velados también, ¿verdad? Es un tiempo en que el Señor hoy día nos invita a poder, cierto, abrir nuestros ojos espirituales, a poder ver más allá de lo que el Señor tiene como propósito para su iglesia. Dice la palabra del Señor que estos varones iban caminando, ¿verdad? Pero se les acerca Jesús.
este Jesús, este Señor que hoy día camina contigo y conmigo, ¿verdad? Yo quisiera que usted en este momento haga, ¿cierto?, un alto y pueda meditar, ¿cierto?, en lo que hoy día quiero llevarle, ¿cierto?, a que usted pueda también meditar en la palabra, que pueda concentrarse, ¿cierto?, en lo que el Señor tiene para su vida y para mi vida también. Dice que estos varones iban caminando tristes, angustiados, desesperados, ¿cierto? Y yo creo que también es muchas veces la actitud que nosotros como hijos de Dios tenemos. También este mensaje lo puede ver, lo puede recibir, ¿cierto?, una persona que todavía no es hija del Señor, ¿verdad? Y a ti también hoy día en esta tarde te quiero hacer partícipe, ¿cierto?, de este mensaje de esperanza y de salvación. Estos varones, ¿cierto?, allí estuvieron viendo y experimentando el mayor acto de amor que fue la muerte de Cristo allí en la cruz del Calvario por nosotros, por nuestra, ¿cierto?, salvación, ¿verdad? La salvación de nuestra alma. Estos varones, ¿cierto?, en aquel tiempo iban tristes, ¿cierto?, porque ellos decían y le relatan a Jesús, pero Él era nuestra esperanza. Él era, cierto, el que iba a redimir a Israel. Y ahora ellos se quedan con este cuadro, ¿verdad? Este cuadro tan triste que era para ellos como la muerte de Jesús. Pero nosotros hoy en día la pregunta es cómo tú vas dando estos pasos, cómo vas caminando. Tienes este pensamiento de derrota, tienes este pensamiento, ¿cierto?, de sufrimiento, de tristeza, de queja, como lo tuvieron, ¿cierto?, estos varones. ¿Cómo tú caminas? ¿Cómo están tus ojos espirituales en este tiempo? ¿Cuál es la queja que tú tienes en este tiempo? ¿Es Jesús un forastero en tu vida? Es la pregunta que el Señor hoy día nos hace. Dice la palabra del Señor que estos varones le dicen, pero tú eres el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días. ¿Cómo es este Cristo que tienes en tu vida? ¿Es un Jesús que está de paso en tu vida? ¿Es un Jesús que solo tú quieres compartir los momentos de alegría con Él? ¿O también quieres hacerlo parte, ¿cierto?, de tu tristeza, de tu problema en este tiempo? ¿Verdad? Podemos ver, ¿cierto?, en la noticia, podemos ver, ¿verdad?, allí en las redes sociales, cómo la gente, ¿cierto?, está angustiada, cómo la gente está teniendo problemas, ¿cierto?, en su salud debido a este gran, ¿cierto?, problema que estamos teniendo a nivel mundial, que es la pandemia, ¿verdad? Han habido personas, ¿cierto?, que han perdido seres amados, otros han perdido su trabajo, otros están, ¿cierto?, con crisis emocionales, están psicológicamente dañados, pero hoy día yo quiero, ¿cierto?, que la iglesia pueda entender que debemos tener a un Cristo resucitado en nuestra vida, no a un Cristo que se quedó allí en la cruz del Calvario. La palabra del Señor hoy día nos motiva. Y te invito en esta tarde a que tú puedas caminar con esperanza, caminar pensando, ¿cierto?, en que un día estaremos con este Jesús maravilloso. Estos varones y este camino de Maús es un camino de problema, un camino, ¿cierto?, de angustia, un camino de tristeza, y tal vez en este tiempo así también, ¿cierto?, la iglesia va caminando, pero no podemos, ¿cierto?, tener esta actitud. Ellos tuvieron esta actitud porque vieron a un Jesús, ¿cierto?, que murió allá en la cruz. Pero nosotros no podemos caminar así porque tenemos, ¿cierto?, su palabra, y su palabra dice que Jesús venció la muerte. Por lo tanto, es más lamentable si tú estás caminando en esa actitud de derrota, en esa actitud, ¿cierto?, de un Cristo que estuvo allí y se quedó en la cruz del Calvario. Tú debes caminar como un hijo, ¿cierto?, valiente, como un hijo que cree en un Dios de poder, en un Jesús que venció la muerte, en un Jesús, ¿cierto?, que fue a preparar un lugar, un hogar para nosotros, un hogar para su iglesia. Hoy día es la palabra que el Señor tiene para tu vida, que debemos tener a este Jesús como un Jesús, un Señor y Rey de nuestra vida, ¿verdad? Él ya no quiere ser parte solo de algunas cosas tuyas, de algunos logros, sino que Él quiere participar, ¿cierto?, de todos los momentos que tú vivas en esta tierra, ¿verdad? El Señor, ¿cierto?, quiere ir junto y a la par caminar con nosotros. Si tú hoy día miras hacia atrás, ¿cierto?, tú me puedes decir qué huellas son las que tú estás dejando, qué huellas son las que quedan detrás de ti. Amén.
El Señor quiere que podamos dejar huellas, ¿cierto? Poder dejar enseñanza del Señor, dejar experiencia, dejar su palabra, compartir con otros, ¿cierto? Las experiencias maravillosas que el Señor ha hecho, ¿cierto? Que nosotros podamos vivir con Él, compartir con otro esta que es la palabra de vida. Dice la palabra del Señor que cuando la palabra es predicada, ¿cierto? Esta palabra produce allí en la persona, ¿cierto? La transformación, el cambio, ¿verdad? A través del Espíritu Santo. Tú y yo no estamos solos en estos tiempos, ¿verdad? La iglesia debe caminar, ¿cierto? Con esperanza en este tiempo. La iglesia debe caminar con un Cristo resucitado. Hoy te invito a caminar con esperanza. No estamos solos en estos tiempos. Tú no estás sola, amada hermana. Tú no estás solo, amado hermano. Tú estás, ¿cierto? Con este Cristo resucitado caminando. El Señor hoy día, ¿cierto? Sale también, así como salió al encuentro de estos dos varones y se le acerca, así el Señor hoy día también se acerca a nosotros, ¿cierto? Se acerca a tu vida. A ti, ¿cierto? Que no has creído en este Jesús maravilloso, es el único que puede dar esperanza a tu vida. Hay momentos tristes, no lo vamos a negar, hay momentos, ¿cierto?, de angustia en nuestra vida, pero con Cristo su palabra dice que somos más que vencedores y todo lo que pidamos, dice su palabra, creyendo lo recibiremos. Hoy día el Señor nos invita a tener esta actitud, ¿cierto? Esta actitud no es positivismo, es una actitud, ¿cierto?, basada en la palabra del Señor, porque su palabra también dice allí en Mateo, ¿cierto?, capítulo 28, puede usted tomar anota, ¿cierto? Allí puede tomar esta notita. Mateo 28, 20 dice la palabra del Señor, la parte B. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que pase la pandemia? ¿Estuvo con nosotros solo hasta marzo? No, dice todos los días hasta el fin del mundo, ¿verdad? Qué bonita, ¿cierto? Es la palabra y qué esperanzadora es la palabra en estos tiempos, ¿verdad? Para su pueblo, para que nosotros ya no tengamos esa actitud, ¿cierto?, de caminar como estos varones, ¿verdad? Ellos experimentaron el mayor acto de amor, que fue allí cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, ¿cierto? Pero sin embargo, estas personas quedaron allí tristes, angustiadas. Pero hoy día el Señor nos invita a caminar con esperanza, a poder poner, ¿cierto?, nuestra mirada en este Salvador maravilloso, ¿verdad? Hoy día no debe ser la actitud que ellos tuvieron, ¿verdad? Tal vez su actitud fue porque ellos no experimentaron, ¿cierto?, lo maravilloso que es tener a un Cristo resucitado. Pero dice la palabra del Señor y cuando continúa, ¿cierto?, este pasaje bíblico, dice que ellos permanecieron con Jesús y a ellos, ¿cierto?, podían sentir, ¿verdad?, en su corazón que este era el Cristo, ¿verdad?, que este era Jesús, ¿verdad? La palabra del Señor es maravillosa. Y el Señor hoy día nos invita a creer en Él, ¿verdad? Amada iglesia, que el Señor les bendiga. Les voy a dejar algunos textos para que usted pueda anotar de cómo Jesús es nuestro protector, de cómo el Señor se convierte en nuestro refugio. La palabra dice allí en el Salmo 32, versículo 7, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Amén, poderosa la palabra. Salmo 32, versículo 7. El Salmo 46, versículo 11, para que después usted, ¿cierto?, pueda saborear esta palabra y pueda compartir con otros, palabra de ánimo, de aliento, de esperanza. Dice la palabra del Señor allí el Salmo 46, 11, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Dios es tu amparo, Dios es tu fortaleza, es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que el Señor pueda bendecir su vida. Allí tenemos al Espíritu Santo, que es nuestro guía, que es nuestro ayudador, el que nos alienta, el que nos anima día a día, ¿cierto?, a seguir confiando en su palabra. ¿Por qué? Porque Cristo viene pronto por su iglesia, por su pueblo, ¿verdad? La palabra del Señor también dice allí en el Salmo 18, 35, 36, me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste, ¿cierto?, mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Este Señor está con la iglesia en estos tiempos. Dice la palabra del Señor que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Allí en Filipenses 4:13. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Salmo 118, versículo 6.
Y aquí hay otra palabra del Señor, maravillosa palabra en el Salmo 18, versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. Amén. Que el Señor pueda bendecirle con este mensaje hermoso, así como fue de impacto para mi vida, también quiero, cierto, que impacte de igual manera su vida. Hoy día la palabra nos invitaba a caminar con esperanza. Si tú estás, cierto, triste, si estás con problemas, si estás en enfermedad, este Dios, cierto, este Dios que está en la palabra, este Dios está con nosotros. Yo te invito a confiar en esta palabra del Señor, a vivir con un Cristo, cierto, resucitado, a caminar con este Jesús, no importa las pruebas que pasemos. Yo te invito a confiar en este Dios. Vivimos, cierto, tiempos peligrosos, van a venir muchos ayes a nuestra vida, cierto, pero el Señor está con nosotros como poderoso gigante, y tú y yo somos este pueblo escogido por Dios. Por lo tanto, si Él nos escogió, también Él, cierto, va a respaldar a su pueblo. Hermoso relato de la palabra del Señor en este día, a caminar con esperanza, a vivir no con un Cristo como forastero en nuestra vida, sino como un Cristo resucitado, como un Cristo poderoso, como el Rey de nuestra vida, como el Salvador y Señor de nuestra vida, ¿verdad? Ya no a tenerlo, cierto, solo para cuando nosotros nos interesa, ¿verdad? Cuando nosotros le necesitamos echar mano, cierto, de esta salvación, sino que vivir cada día pensando en que Jesús tiene lo mejor para nosotros. Que el Señor les bendiga y comparta, cierto, esta palabra con aquellos que lo necesitan. Bendito mensaje que el Señor hoy día ha entregado a la iglesia. Y lea el Salmo 91. Dice que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Todopoderoso. Este Señor está con su iglesia en estos tiempos, y allí cobre ánimo con esta palabra, con su palabra. Oremos en este tiempo, hermana amada, hermano querido. Allí deje ese tiempo para interceder por la iglesia, interceder, cierto, por el pueblo de Dios, orar por aquellos que no son salvos, orar por nuestra familia que todavía, cierto, no ha creído en este Jesús, cierto, resucitado. Le animo en este día a confiar en su palabra. Vuelva a leer, cierto, ese relato del camino de Emaús. Todos vivimos, cierto, y todos vamos a caminar por un camino así, de angustia, de problema. Si hoy no lo estás viviendo, yo sé que un día también vas a tener que pasar por este valle, por este camino, pero que sea diferente, cierto, cuando vamos con este Jesús, no como forastero, cierto, no como una visita en nuestra vida, en nuestra casa, sino que aquí en nuestro corazón Él pueda habitar. Que el Señor les bendiga, y ya pronto, cierto, todo esto va a pasar y vamos a poder reunirnos. Amén. Bendiciones.